Recuerden que siempre tenemos que aprender de nuestra salud porque la manera en que nosotros sabemos cuidarnos, la información es el primer paso para estar sano y para evitar muchas cosas que podemos prevenir si conocemos cómo hacerlo. Hoy vamos a tener al doctor Fernando Lara Torres, que él es neurocirujano, y vamos a hablar de las cervicales, vamos a hablar quizás un poco más de la columna también, y también del tipo de cirugías que se pueden hacer a veces cuando tenemos algún evento cerebral. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Enlace 50. Muchísimas gracias, Concha, por la invitación y pues a tratar de resolver las dudas y algunos mitos que conlleva la cuestión de la columna cervical, la cuestión cerebral, ¿no? A ver, ¿por qué no empezamos con esos mitos? Qué Claro, interesante. Okay. ¿Cuáles son de la columna, de la parte cervical? claro, mucha gente que tiene problemas de columna cervical y llega a consulta o hablación con nosotros y les decimos, ¿sabes qué? El mejor tratamiento para ti en este caso es una cirugía. Entonces hay muchos mitos que dicen que si te operas de columna ya no vas a caminar nunca, ¿no? Eso es siempre por ahí hay el primo de un amigo, el primo de alguien que siempre dice, es que a mi primo lo operaron y dejó de caminar después, ¿no? A lo mejor eso habrá sido hace unos 40, 50 años, que a lo mejor la tecnología, los tipos de cirugía eran diferentes, pero normalmente eso pasa cuando está muy avanzada la enfermedad de la columna cervical, el paciente ya llega sin caminar, literalmente, entonces ya se le ofrece una cirugía prácticamente pues no de urgencia, pero una cirugía, vamos a decirlo, ya de las últimas instancias para tratar de darle un poquito de calidad y lógicamente el paciente va a salir sin caminar, ¿no? Pero el paciente es que llega sin caminar y lógicamente va a salir sin caminar, ¿no? Entonces mucha gente cree eso, ¿no? Claro, fíjate, es bien importante lo que estás diciendo porque, de veras, si todo el mundo te dice, no, que no te toquen la columna, porque si te tocan la columna una vez, ya te la van a tocar mil. Y pues me gustaría, ¿cuáles son los síntomas de que tienes algún problema en las cervicales? El principal problema o el principal síntoma es dolor de cuello. El paciente va a referir o la persona va a referir que tiene un dolor, sobre todo para movilizar el cuello y que se le va a ir o irradiar hacia uno de sus hombros. Así como cuando uno se despierta que durmió chueco, así va a referir. Y puede estar acompañado con otro tipo de síntomas como sensación de hormigueo, sensación de que tiene dormida la mano o el brazo. Y ya en etapas más avanzadas va a empezar a presentar dificultad o pérdida de fuerza o disminución de la fuerza y el paciente se va a percatar porque va a tener dificultad primero para agarrar objetos o para hacer ciertos movimientos finos, que por ejemplo, para agarrar la cuchara, para comer. Después va a empezar a tener dificultad para vestirse, abotonarse, para peinarse. Entonces ya, y eso es poco a poco. Los síntomas no son de manera súbita, que ya me desperté, ya no puedo, es de manera gradual, tan gradual que es este proceso que el paciente pues, hasta lo va a asociar como normal. Ya cuando de repente ya ves algún familiar dice, oye, ¿por qué no? ¿Por qué comes con la mano izquierda cuando es un paciente diestro o viceversa, no? Entonces cuando ahí dicen, pues sí es cierto, o cuando no pueden abrir un refresco de taparrosca o abrir una lata, es como dicen, oye, pero pues hace 6 meses sí podía abrir un bote de refresco, una cosa así, y ahora ya no puedo, ¿no? Entonces cuando ya el paciente se percata y acude a pedir ayuda, ¿no? Claro, oye, pero tú sabes qué impresión, o sea, al tener poca fuerza en las manos, ¿podría ser que tuvieras que ver algo con las cervicales? Sí, claro, es una de las principales causas, entre otro tipo de enfermedades que están ahí un poquito más raras, ¿no? Pero sí, claro, lógicamente hay que pensar, dependiendo, lógicamente, la edad del paciente, si no ha tenido algún antecedente de trauma, alguna situación así, ¿no? No es lo mismo un paciente menos de 30 años a un paciente que tenga arriba de 60 años, ¿no? Claro, oye, ¿nos puedes decir cuántas cervicales son y cómo está así más o menos para que tengamos una imagen Claro, de cómo vienen desde la cabeza? claro, la columna cervical se va a componer de 7 vértebras. La primera, que se le conoce como el atlas, porque es la que carga todo el peso del cráneo, se encuentra pegada literalmente al cráneo. Después viene la segunda, que se conoce como axis. Después ya las siguientes les conocemos por número. C3 de cervicales, número 3, ¿no? La 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Es muy importante la columna cervical porque le da la postura, la movilidad del cuello. Y dentro de la columna cervical va la médula espinal, que es una parte del sistema nervioso. ¿Y qué es la médula espinal? Es como, vamos a decir, una comunicación
del cerebro con todo el cuerpo. Entonces, por ahí pasa toda la información de la fuerza, la sensibilidad, entre otro tipo de cosas. También dentro de la columna cervical, al ladito, digamos en la parte lateral, dentro de la columna, pasan las arterias vertebrales, que esas arterias van a llevar la sangre y el oxígeno a la parte posterior del cerebro y al cerebelo. Eso es una cuestión muy importante, porque se puede llegar a lastimar estas vértebras cuando hay algún traumatismo o cuando hay algún un masaje o cuando no sé si has visto, Concha, algún video de los que truenan el cuello, que te acomodan. Sí. Eso, yo por parte mía, yo lo contraindico todo eso porque puede llegar a lastimar la médula espinal, la columna y esta arteria vertebral y puede causar catástrofes, o sea, cosas súper graves, ¿no? Como una parálisis. Sí, claro, puede causar un infarto cerebral porque, digamos, al hacer este tipo de movimientos, de tronidos, puede lastimar la columna, digamos, no fracturar, pero sí luxar, vamos a decirlo, y va a provocar que esta vértebra se lastime o se mueva y va a provocar que se formen coágulos o trombos de esta arteria y empiece a disparar los trombos hacia el cerebro y provocar una embolia. Entonces, ahí sí es muy grave eso, porque es un paciente que mejor llegó por dolor de cabeza y después de este tipo de procedimiento va a tener ajones de manera inmediata, pero a las 2-3 días va a presentar una parálisis, que no mueve el brazo, que no pueda hablar, o hasta en el peor de los casos que no pueda respirar y que pueda fallecer. Entonces sí es algo grave, ¿no? Sí, entonces no hay que meterse con eso. A ver, entonces también he escuchado que muchas veces las personas que tienen las vértebras mal, o sea, tienen mareos. En algunos casos sí, sobre todo cuando está ya involucrado los vasos que entran al cerebro, que están provocando disminución del flujo cerebral hacia el cerebro. Eso va a provocar que haya menos sangre y que provoque mareo del paciente. No es tan común eso, pero sí llega a haber, sobre todo en personas de arriba de 70 años y que tienen otro tipo de enfermedades como diabetes, presión alta, digamos, eso sí se puede presentar tanto problemas de columna, pero asociado con otro tipo de problemas, ¿no? ¿Cuáles son las vértebras cervicales que generalmente te llevan a que te operes? ¿Las 7 o hay algunas que dan más problemas? Normalmente las 7 te pueden dar problemas, pero las más comunes son entre la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Por qué son estas las más comunes? Porque son las que más se mueven cuando hacemos el movimiento. Por ejemplo, la primera y la segunda, como están articulados o digamos pegadas al cráneo, son las que menos se mueven y entonces tienen menos exposición o menos movilidad, entonces afectan menos. Entonces la cuarta, la quinta y la sexta, que son las que más se mueven, son las que tienden más a afectarse con el tiempo. Pero eso no quiere decir que las demás no se vayan a afectar, ¿no? Pero estas son las más comunes. ¿Puede haber hernias en las vértebras cervicales? Claro, sí, definitivamente. Primero, para definir qué es una hernia de disco, hay que definir qué es el disco intervertebral. Yo lo defino como una especie como de pasta, así como si fuera una pasta de dientes o una gelatina cubierta por una cascarita. Y cuando se rompe esta cascarita, la pasta tiende a salir por el hoyito donde se rompe. Digamos, así como si tuvieras una pasta de dientes, le haces un hoyito y la apretas, pues tiende a formarse. Entonces, digamos, la hernia de disco es la salida de esta pasta, que se le conoce como núcleo pulposo en el ámbito médico, y que sale de esta cáscara y tiende a tocar los nervios o la médula espinal y provoca el dolor. ¿Por qué se dan las hernias de disco? Digamos, normalmente es por golpes, por mala postura, por fumar, es un factor de riesgo importante, por presentar accidentes, porque el típico accidente que vas manejando y te chocan por alcance, es el fenómeno del latigazo también. Y otro factor importante es la edad, porque ahora sí son cuestiones degenerativas, digamos que conforme uno va creciendo, va envejeciendo, se empieza esta cascarita que conforma el disco vertebral se va fracturando. Entonces, lógicamente, pues si nosotros nos tomamos una resonancia después de los 60, 65 años, vamos a presentar hernias de disco. Eso no quiere decir que se tengan que operar todos.
Hay unas hernias pequeñitas, unas grandes, pero hay unas que no provocan síntomas, otras que sí, ¿no? Pues eso depende mucho de cada paciente, ¿no? Sí, qué barbaridad. A ver, estás diciendo envejecimiento y con envejecimiento también muchas personas, a las mujeres más que los hombres, tenemos la parte de la osteoporosis. ¿Qué tanto influye eso en el deterioro de las vértebras cervicales? Sí influye, pero de otra forma, digamos que se empieza a lastimar más el hueso que el disco intervertebral. Es más común, digamos un poquito más común en hombres, pero por el tipo de trabajo que de cargar cosas pesadas, accidentes, ¿no? Digamos va a ser como un 55% más en hombres, 55% en mujeres, ¿no? Eso no es mucha la diferencia, pero digamos, no hay tanto. Otra cuestión que puede afectar, que faltó comentarte, Concha, es la obesidad. No es lo mismo un paciente que está en su peso ideal, conforme a su estatura y con su complexión física, un paciente que padece obesidad mórbida, ¿no? Porque ahora sí, la columna está cargando más peso de lo normal. Yo siempre comparo, la comparación es un poquito medio mala, pero los comparo como con una camioneta de carga, ¿no? Que tiene un límite de carga de 3 toneladas y por tu trabajo tú le pones 4 toneladas, ¿no? Mejor al principio va a funcionar muy bien, perfecto para el trabajo, pero después de un tiempo va a empezar a fallar, ¿no? Entonces mejor tú la arreglas, que es como que la cirugía, vamos a decirlo, la arreglas, pero por tu cuestión de trabajo la sigues utilizando con esa carga de 4, pues puede volver a fallar, ¿no? Eso es lo que les digo, pues, la columna está para dar soporte y para dar la posición, entre otro tipo de cosas, pero no está para cargar más peso de lo que está diseñado, ¿no? Entonces eso también va afectando poco a poco la afectación de la columna. Yo siempre les comento a los pacientes, las hernias de disco es como si fueran las arrugas de la piel, digamos, todos vamos a tener, ¿no? Claro, y entonces, así como todos vamos a tener o tenemos arrugas en la piel, tenemos estas hernias de disco. ¿Y qué podemos hacer? Podríamos hablar un poco de las posturas y de la gente que le sale una joroba, una como, ya sabes, que las personas a veces con la edad nos vamos inclinando. Sí, claro. Lo ideal, por ejemplo, una cuestión que recomendamos mucho es, por ejemplo, cómo dormir. Pues ahora sí, yo me incluyo, yo duermo boca abajo, que es la peor postura, pues por otro tipo de situaciones. Lo ideal es dormir de lado, cualquiera de los dos lados, tanto derecho como izquierdo, una almohada entre las piernas, cualquier almohada, no importa, es que hay unas que vienen son ortopédicas, la que sea, también lo que no es una almohadota de 40 centímetros, según la almohada que sea entre las piernas a la altura de las rodillas y a nivel digamos, del hombro, poner una almohada que no esté ni muy grande ni muy chica para que la columna esté totalmente alineada. Otra situación que cuando estamos trabajando, personas que trabajan en la oficina, o personas que, por ejemplo, vamos a una fiesta, a una reunión, que nos sentamos de manera, yo les digo, como esparramada, ¿no? Así, digamos, sí. Eso es lo que estamos haciendo, estamos invirtiendo la columna lumbar y por consiguiente estamos invirtiendo, me refiero, la curva de la columna es así, claro. Una curva hacia adelante, como que la pancita para adelante. Entonces, al sentarnos de esa forma, estamos invirtiendo, echando la pancita para atrás de la columna. Eso, lógicamente, está lastimando. Otra cosa que se ha visto que ha afectado últimamente con el uso continuo del teléfono celular o el teléfono inteligente, smartphone, el uso, digamos, estar, digamos, con la cabeza hacia abajo mucho tiempo, eso también va afectando. O que estamos, por ejemplo, antes de dormir, que estamos acostados y que estamos con el teléfono así, eso también. Entonces se recomienda que para utilizar el teléfono hay que, digamos, tener una postura totalmente recta y ver el teléfono hacia adelante y evitarlo hacer hacia abajo. Eso también se ha visto. Como comentas, tratar de echar los hombros para atrás para tratar de corregir la postura y eso nos va a ayudar, digamos, a no tener, digamos, el cuello así. Hacia adelante. Exactamente. Otra cosa, conforme vamos creciendo o vamos cumpliendo años, estos discos intervertebrales van perdiendo altura, se van deshidratando, van perdiendo agua. Así como todo el cuerpo va perdiendo agua, esto va a provocar que con el tiempo el paciente se vaya perdiendo estatura. Por ejemplo, es muy común de que, no sé, a los 25 años medía 1,70, ya cuando tiene 80 años mide 1,65. Dicen, pues, ¿por qué no? Pues sí, pues no. Es porque el disco vertebral va perdiendo poco a poco estatura. Entonces, eso también va cambiando la postura, ¿no? Entonces, se recomienda, digamos, tratar de echar los hombros para atrás,
tratar de corregir, digamos, el cuello, que esté no recto, pero pues digamos relajado, echar los hombros. Sobre todo echar los hombros para atrás hace que se corrija mucho la postura de los hombros y evitar hacer el típico de jorobas, ¿no? Sí, a ver, y bueno, en el caso de que de plano, o sea, necesitas la cirugía, ¿en qué consiste y en cuánto tiempo te recuperas? Ya sé que no hay generalidades, pero más o menos una aproximación o cómo es la cosa. Bueno, primero hay que valorar bien el paciente porque hay varios tipos de cirugía, ¿no? Entonces hay que ver cuál es su principal afectación. También otra cosa importante, hay que ver que cuántas vértebras o cuántos niveles de vértebra está afectado, porque no es lo mismo un solo nivel de una vértebra a 2 o a 3 o hasta 4, puede haber casos, ¿no? Entonces, digamos, la cirugía, hay dos tipos de cirugías, vamos a decirlo. Una cirugía que se realiza por la parte anterior del cuello, hacemos una pequeña, sí, hacemos una pequeña incisión a la altura bueno, así donde se encuentra afectado, aproximadamente unos 3-4 centímetros, desplazamos el músculo, que es el que está aquí, que es el esternocleidomastoideo, que tenemos aquí, que va de la parte de atrás de la oreja al esternón y hacia la clavícula. Desplazamos, movemos la tráquea y el esófago y llegamos a la columna. ¿Y en qué consiste? Literalmente es quitar la hernia de disco, liberar los nervios y ponemos una prótesis o una cajita con tornillos. Sustituimos el disco intervertebral. Ahí, digamos, si entramos a cosas más técnicas, la prótesis o la caja hay de diferentes tipos. Hay una prótesis, digamos, se le conoce prótesis, es de material titanio que va a sustituir hasta cierto grado la función del disco vertebral, que es permitir la movilidad. Pero hay en otros casos que no es candidato para eso, entonces se le coloca una caja que se conoce como un material especial, que es con plástico, un polímero especial, que se le conoce como PIC, así son sus siglas, PEK, y con unos tornillos de titanio para que la columna no se mueva. Eso no quiere decir que el paciente ya va a quedar como robot, va a perder a lo mejor un 20% de movilidad. Y hay otro tipo de cirugía que es por la parte posterior, es cuando ya la afectación es una afectación ya muy grave y son más de 3 o 4 niveles afectados en la columna. O sea, lo que hacemos, quitamos o ahora sí resecamos la parte posterior de la columna, digamos la espina de la columna, para que la médula y los nervios puedan respirar. En algunos casos colocamos tornillos para que la columna quede fija, porque si no llegamos a poner tornillos, así literalmente el paciente va a quedar así como que el cuello colgando, así como, Ay, qué horror. Como pello deshuesado, ¿no? Entonces, ahora sí va a depender de cada paciente. En algunos casos ya bastante graves, hay que hacer las dos cirugías. Mejor al principio una por atrás, pues, digamos la parte por atrás y después por adelante o viceversa, ¿no? Así depende de cada paciente, ¿no? Claro, pero bueno, y entonces el tiempo de recuperación y todas estas cosas. Bueno, es el tiempo de recuperación normalmente son 2 meses después de la cirugía. O sea, digamos, la cirugía se hace un día lunes aproximadamente, el paciente se va a casa el martes. Cuando colocamos tornillos o colocamos estas cajas que te comentaba que tienen tornillos, se tiene que colocar un collarín tipo rígido, así como los que se ven en la calle, que son color carne, o hay unos que son un poquito más acolchonados, que son como de plástico con el colchoncito azul. Esos son un poquito más cómodos, tiene que quedarse por mínimo 2 meses. ¿Por qué es esto? Porque es lo que tarda en pegar o fijar los tornillos. Si el paciente, mejor por alguna razón, dice, no, a mí no va a pasar nada, no utiliza el collarín, existe el riesgo que se puedan fracturar los tornillos o que el tornillo se pueda salir de su lugar o que esta caja que pusimos se pueda salir o meterse dentro del canal medular y contactar la médula espinal, los nervios. Entonces hay que entrar y volver a operar. Por eso es tan importante que el paciente se coloque el collarín. Cuando hacemos la cirugía, la que te comentaba, la prótesis, que es el sustituto del disco vertebral, aquí no necesitamos colocar el collarín. Es el mismo proceso de 2 meses, pero no estamos colocando el collarín porque lo que queremos es que la columna se mueva para que esta prótesis empiece a funcionar. Entonces, en este caso digamos, es diferente. Normalmente este tipo de cirugía se lo hacemos a pacientes un poquito más jóvenes o pacientes que por su trabajo tienen que estar en continuo movimiento, ¿no?
Oye, y después de esto, la fisioterapia, qué tan cierto es eso de que dicen que la fisioterapia es el 50% del éxito de una cirugía? Sí es parte del éxito, a lo mejor estimar el porcentaje es difícil, ahora sí va a depender de qué tan grave llega el paciente, ¿no? O qué tantos síntomas tiene. Por si la terapia física es importante, sobre todo en pacientes que tienen ya mucho tiempo con el problema de columna cervical y que ya traen contracturas musculares o que el paciente ya tiene una pérdida importante de la fuerza que no puede valerse por sí mismo. La terapia física es para que, digamos, no aprenda a hacer los movimientos, pero que sí los canalice su fuerza y pueda valerse por sí mismo. Hay veces que la terapia, hay veces que se queda casi de por vida o por mucho tiempo, o el paciente tiene que aprender a hacer ejercicio en casa, así como en la escuela, o sea, hacer sus ejercicios en donde haga su terapia con el médico especialista en terapia física y hacer su tarea y quedarse haciendo ejercicios, lo que sea, para que pueda tener una buena calidad de vida el paciente, ¿no? Hay algo que me parece muy importante, Fernando, y es esto de que la gente no llegue cuando ya no aguanta, ya después de haberse metido todas las pastillas que te dio el doctor o tu primo, o tu amiga que tenía la misma Ajá. edad, ¿no? Y además, pues como tenemos que en México puedes conseguir pues muchas cosas sin receta. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo nos invitas a, no es que nos invites a que nos operemos, pero a no llegar lejos, o sea, no de postergarlo? Yo siempre les digo porque los pacientes siempre, por ejemplo, llegan, no siempre, pero muchos o conocidos o llegan a consulta o me comentan, es que tengo un dolor de cuello, de esos cuellos, esos dolores de cuello normales. Siempre les digo, los dolores no hay normales, no hay dolor de cabeza normal, no hay dolor de mano normal, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, si es un paciente que tiene más de una semana con dolor de cuello acompañado de hormigueo, que acuda a consulta, ¿no? O sea, que acuda a consulta porque puede ser que mejor el dolor sea secundario a una contractura muscular o que durmió chueco, como comentamos al Claro. principio, ¿no? Y pues le podemos dar un poquito de tratamiento, vemos de tratamiento analgésico, ahora terapia física, fomentos de agua caliente, tratamiento tópico, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si el dolor no es por eso, porque durmió chueco? Pero pues hay que determinarlo en una buena exploración física, en un interrogatorio, y si amerita el caso, a lo mejor solicitar algún estudio de imagen, algún estudio de laboratorio, ¿no? Entonces, la verdad, es lo malo aquí, y también me incluyo aquí, en México somos muy decidiosos, que hasta que no estemos bien amolados o ya con síntomas ya graves, ya decidimos acudir a consulta, ¿no? Sí, es impresionante eso porque de veras, ¿cómo podemos dejarlo tanto? Y aparte, lo que pasa es que la cirugía acaba siendo más compleja. Sí, claro, sí, a lo mejor si es una cirugía de un nivel de una sola hernia, pues a lo mejor en 10, no tanto, en 5 años, el paciente hay que operarlo, hacer dos cirugías, como comentábamos un momento, ¿no? Una cirugía posterior por atrás y una cirugía por adelante, ¿no? Y ya, pues lógicamente ya es más riesgo que pueda haber complicaciones, mayor el riesgo de que mejore el paciente, lógicamente, entre más tiempo pasa, más afectación de los nervios y de la columna, lógicamente, pues menor la tasa de éxito después de la cirugía, ¿no? Claro, entonces por eso es tan importante el cuidado, la prevención. Claro, En el momento en que, por ejemplo, hay un choque fuerte, acudir al médico, o sea, no dejar ese dolor de cuello que te da y que te empiezas a tomar relajantes musculares o todas estas cosas. sí, claro, por ejemplo, un choque por alcance, un choque fuerte, a mejor en el momento no hay dolor, pero sí, cuando empieza el dolor, acudir con su médico, ya sea neurocirujano o un ortopedista cirujano de columna, para que realice la valoración. A lo mejor el 90% de los casos no puede ser que no pasa a mayores, pero en otro 10% puede ser que sí tenga una afectación y que a lo mejor con una sola sesión de terapia física, con varias sesiones se pueda resolver, pero a lo mejor con el dolor continuo eso puede llevar por consiguiente ciertas afectaciones como malas posturas y a la larga pues ya una afectación ya más grave, ¿no? Claro, y bueno, a ver, después de una cirugía de cervicales, ¿puede haber neuropatías?
Sí, cuando está muy afectado el nervio, por ejemplo, vamos un ejemplo, es un paciente que tiene 10, 15 años con su problema de columna y llega con nosotros, pues ya decimos, bueno, ok, pues una cirugía que va a ser una cirugía un poquito más grande de lo que es, pues ya el nervio se queda lastimado. Y lo malo del tejido nervioso, ya sea cerebro, médula espinal o nervios periféricos, cuando se lastima de manera crónica, de manera continua por mucho tiempo, al liberarlo, el tejido ya no se regenera el nervio, ya no se vuelve a formar. No es como cuando tú te cortas o te arrancas un pedazo de piel, hasta cierto grado te sale una especie como de piel nueva con la cicatriz, ¿no? El nervio no, si uno lo corta ya no se vuelve a regenerar, entonces es, digamos, tejido muerto que no se vuelve a formar, y ese tejido pues lógicamente ya no deja de funcionar de manera correcta. Entonces el paciente es cuando ya queda con alguna secuela, pero es porque el paciente dejó pasar mucho tiempo, ¿no? Lo que comentamos al principio, si el paciente llega con una afectación de que no mueve nada el brazo, pues a lo mejor después de la cirugía pues va a mover poquito, ¿no? Ya digamos, la cirugía no es milagrosa, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero entonces, ¿y las neuropatías básicamente no tienen remedio? Es que habrá que definir la neuropatía. La neuropatía es una afectación del nervio que puede estar dada en la columna vertebral o puede estar dada en todo el trayecto del nervio, o sea, que puede ser en la pierna, en la mano. Digamos, hay muchas afectaciones. Cuando es una afectación, por ejemplo, por diabetes o por alguna enfermedad autoinmune, o sea, que el cuerpo ataque los nervios de manera directa, el tratamiento es muy diferente. Ahí, digamos, hay que tratar, por ejemplo, la diabetes, hay que tratar la diabetes, pero cuando ya está muy afectado el nervio por la diabetes, es muy difícil que recupere. Cuando es, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, pues hay que dar tratamiento directo. Y muchos pacientes sí llegan a recuperar con ciertos tratamientos como esteroides o cortisona, ¿no? Tomada, pero eso es un tema totalmente diferente, Claro, ¿no? claro, sí, como que quiero abarcar todo, ¿verdad? Pero bueno, la gente llega a recuperarse, recuperas tu calidad de vida después de una cirugía de estas. Son 2 meses de muchos cuidados, básicamente con el cuello ortopédico rígido. Pero Correcto. vas a dejar de tener los dolores en los brazos y en los hombros y la pérdida de fuerza y todas estas cosas que se reportan. Algo que decían de dormir, que te dicen, es que te debes de poner la almohada nada más en el cuello, que no te subas los hombros a la almohada, ¿eso es cierto? Claro, es cierto, sí, el chiste es dormir como comentaba hace un momento, dormir con una almohada que no esté ni muy grande, más que sea a la altura del hombro, y las manos tienen que estar, digamos, en la parte de abajo, digamos, como posición fetal, vamos a decirlo. Esa es la manera correcta de dormir, porque no chocamos la columna, nada. El dormir, por ejemplo, boca abajo hace que tengamos ciertas posturas no normales, anómalas, y hace que enchoquemos la columna. Pues al estar dormido boca abajo, pues tenemos que dormir de lado, ¿no? Entonces sí. Ese tipo de postura va afectando poco a poco. Eso no quiere decir que por una vez que duermas así, pues se va a afectar. Pero imagínate, tienes 50, 55 años durmiendo de esa forma, pues lógicamente pues se va a lastimar. Oye, ¿y dormir boca arriba? Es menos malo que dormir boca abajo. Lo correcto es dormir de lado, es lo que mayor se recomienda. Y también otra cosa importante, el colchón no tiene que estar ni muy blando ni muy duro, es como un término medio. Uno cuando sale de viaje que va a un hotel y está aguadito, está bien padre. A lo mejor la primera noche bien, pero ya después de varias noches, pues como está aguadito, pues uno está chueco, como que los pies luego están más abajo, luego la cabeza más arriba, y después de un rato duele. Y el duro, lógicamente, pues es como si durmieras en el suelo. Entonces eso a lo mejor no te afecta de manera en la columna, pero en los puntos de apoyo en el hombro, en la cadera, pues te va a lastimar después de un rato. Entonces lo ideal es que sean no tan rígidos, sino tan suaves, así como los nuevos colchones que tienen así, como que son, como tipo foam, y que vienen así como en las cajas y los abres. Esos son bastante buenos porque no son ni tan duros ni tan blandos. Y sí, tienen un poquito mayor de vida, ¿no? Sí, vale la pena invertir en eso, o sea, porque de repente decimos, ay, qué horror, está carísimo, pero sí, es el cuidado de nuestra columna. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa nos puedes decir de las cervicales para para estar atentos? O sea, o hacer ejercicio, o sea, porque el ejercicio al final siempre es bueno, ¿no?
Sí, claro, el ejercicio, el mantenerse en el peso lo más correcto es lo ideal. O sea, otra cosa que yo recomiendo mucho es nadar, porque nadar es un deporte donde no hay impacto. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, el correr, al hacer la pisada, el impacto que hay en el suelo con el pie hace que se recorra un golpe hacia la columna. Mejor si tú corres de manera correcta, y me incluyo que no se corrió, y lógicamente va a tener menos afectación de columna. Pues el nadar, estamos movilizando casi la mayoría de todos los músculos del cuerpo, no hay un impacto. Y mucha gente me dice, doctor, es que yo no sé nadar. Dije, no importa, con que tú camines en la alberca es algo excelente. O lo que se puso hace moda unos años, es los aquaerobics, también es algo que también ayuda porque estás movilizando y como hay una resistencia dentro del agua, entonces dentro de la alberca, lógicamente tomas un poquito mayor fuerza, ¿no? Entonces eso es importante realizar. Otra cosa, que mejor lo estoy siendo repetitivo, si a alguien le duele el cuello, que no vaya con masajistas, que no vaya con hueseros, que no vaya con este tipo de personas, porque normalmente llegan y no los estudian, no les hacen ningún estudio como tomografía, radiografía, resonancia, y les hacen las maniobras estas que luego vemos en los videos, en las redes sociales, y puede afectar más, puede, lo que comentamos un momento, afectar alguna arteria, alguna vértebra, y esto puede provocar una embolia y provocar una secuela permanente. Entonces eso es algo que yo estoy en contra. Entonces, mejor el paciente nada más le duele el cuello y con este tipo de situación va a tener que hacerse de urgencia, mejor no cirugía de columna, mejor cirugía cerebral. Eso es súper más grave y puede poner hasta en peligro su vida, ¿no? Claro, a ver, dos cositas que quisiera tocar. Hay personas que te dicen que leer en la cama te hace mucho daño, que doblar tu almohada 3 veces para ver una película y ponerte la computadora en la panza o cosas así, trabajar en la cama, todo eso, ¿qué opinas? ¿Es así de grave? Bueno, o podemos poner unos cojines que no nos hagan tanto mal. Bueno, digamos, el leer en la cama, eso es por lo que comentábamos hace un rato, por la postura hacia abajo del cuello. Como comentábamos, lo ideal es que esté lo más recto, digamos, la columna cervical del cuello para poder ver, digamos, la pantalla. Exactamente. Entonces, si vamos a ver la tele, pues literalmente lo ideal es que mejor tener un respaldo para estar, digamos, lo más recto y poder ver. O de plano estar totalmente acostados como si fuéramos a dormir, ¿no? Para poder ver la televisión. Ese es, digamos, lo ideal. Lo que se recomienda es cuando uno ve televisión, verla sentado, ¿no? Eso es prácticamente lo correcto. Claro, pues sí, es que tenemos que, y sobre todo conforme van pasando los años, pues tenemos que seguir cuidándonos cada vez más, ¿no? Estar como muchísimo más atentos. Ay, claro. pues qué maravilla todo lo que nos has dicho. Ya aprendimos mucho de nuestras cervicales. Alguien nos está preguntando que si se le duerme un brazo puede tener que ver con algo de cervicales. Sí, claro. Ahora sí habrá que hacer hacer primero que acudir a consulta, realizar ciertas maniobras y ver qué estudios necesita, porque hay varias causas de que se le duele el brazo, se le duele la mano. Otra causa que es un poquito menos común, que es un poquito más en personas más jóvenes, sobre todo en oficinistas que hacen mucho tecleo de la computadora, es el síndrome del carpo, ¿no? Que normalmente el paciente va a referir que se le duerme la mano, sobre todo en la noche. Eso es porque era el túnel del carpo, que es un canal que se encuentra aquí en la mano, y por aquí pasa un nervio, el nervio mediano, y el continuo movimiento del muñequeo, por ejemplo, en la computadora, las personas que cosen, por ejemplo, que hacen costura, ese tipo de situaciones con el tipo de movimiento, hace que se inflame este canal y eso va a provocar que se inflame el nervio y eso va a provocar que haya cierta situación o cierto hormigueo en las manos, ¿no? Entonces, hay que, digamos, hacer una buena valoración para poder determinar cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Porque no va a ser que el paciente tenga hormigueo en la mano y diga, es el túnel del carpo, y se opera el túnel del carpo y siga con su dolor. No, era la columna. Entonces, hay que estar bien seguros de cuál es la causa y que el tratamiento va a ser el ideal para que pueda tener una mejor calidad y que, pues, digamos, que se cure de su enfermedad, ¿no? Sí, a ver, última pregunta. Tengo la duda de cuándo vas con un ortopedista para el cuello y cuándo vas con un neurocirujano. Ahora sí, lo ideal pueden ir con cualquiera de los dos. El chiste es que esté certificado por su consejo médico de neurocirugía o cirugía neurológica o ortopedista.
Hay especialistas de ortopedia que son especialistas en cirugía de columna, digamos con cualquiera, o un neurocirujano que tenga experiencia en cirugía de columna, ¿no? So, cualquiera de los dos puede ser la buena opción. En algunos equipos de neurocirujanos y cirujanos ortopedistas, hay veces que somos un cirujano ortopedista y un neurocirujano, ¿no? Dentro del mismo equipo, como para abordar la enfermedad por las dos visiones, ¿no? O sea, no hay como que una preferencia. Ahora sí depende de lo que tenga más accesible el paciente y la confianza que le tenga, ¿no? Perfecto, Fernando. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a través de nuestro WhatsApp tus redes. ¿Nos Claro, puedes decir para que de todas formas las vayan escuchando? claro que sí. Yo me encuentro en Instagram como doctor Fernando Lara, neurocirujano, también en Facebook, y yo me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano, que se encuentra en la colonia Roma Sur. Estamos en control 610 y se pueden comunicar conmigo al teléfono 55 55 84 44 55. Ahora sí, cualquier duda que tengan, ahí estamos a sus órdenes. Pues Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la claridad de tus explicaciones. De veras, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.